lo que tenía determinado. He has fulfilled his word, Ha cumplido su palabra, which he commanded in those days of old. la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. He has thrown down and he has not pitied. Destruyó y no perdonó, He has caused an enemy to rejoice over you. y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, He has exalted the horn of your adversaries. y enalteció el poder de sus adversarios. This is the time when the Jews go to captivity, Este es el tiempo en el que los judíos van en cautiverio, and this is a very sad time because the enemy destroys the country. y es un tiempo muy triste porque el enemigo destruyó al país. In chapter 3, En el capítulo 3, however, in the midst of the devastation, sin embargo, en medio de la devastación, there is a promise hubo una promesa in 3:22. en 3:22. Through the Lord's mercies we are not consumed, Por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, because his compassions fail not. porque nunca decayeron sus misericordias. They are new every morning. Nuevas son cada mañana. Great is thy faithfulness. Grande es tu fidelidad. So it's the Lord's mercies that this nation has not been completely destroyed. Entonces, por la misericordia de Dios es que ellos no han sido completamente consumidos. However, Sin embargo, they were taken to captivity. fueron llevados en cautiverio. In Daniel chapter 1, En Daniel capítulo 1, book of Daniel chapter 1, el libro de Daniel capítulo 1, the Jewish people were taken captive in 3 waves of deportation. los judíos fueron llevados en cautiverio en 3 olas de deportación. Daniel 1, Daniel 1, verse 1. verso 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. They were taken to captivity Fueron llevados en cautiverio to Babylonia. a Babilonia. And Daniel was part of the first group of the deported Jews. Y Daniel fue parte del primer grupo de los judíos deportados. Okay, Daniel was he was probably a teenager, Daniel era probablemente un adolescente and he was raised in Nebuchadnezzar's castle. y fue criado en el palacio de Nabucodonosor. Yeah, palace, yeah. And he was a godly man in Babylonia. Y él era un hombre piadoso en Babilonia. The ruler has a dream, El gobernador tuvo un sueño and he is troubled, y estaba abrumado. and he has an image in his mind as he is sleeping and dreaming. Y tuvo una imagen en su mente mientras soñaba. And nobody dormía. is able to give an explanation for his dream. Y nadie pudo brindarle una explicación para su sueño. And he is troubled. Entonces estaba abrumado. In chapter 2 of the book of Daniel, En el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel describes this image to him. Daniel le describe al rey esta imagen. And he says, hey, listen, king, you have seen this huge image in your dream that had a gold head. Y le dice, rey, ¿has visto esta imagen enorme con una cabeza de oro? And that's basically you, the Babylonian king. Y esa cabeza te representa a ti, el rey de Babilonia. That's Daniel 2:38. En Daniel 2:38. But you know what? There is going to be another kingdom that comes after you. Pero ¿sabes qué? Va a haber otro reino que vendrá después de ti.
You know, and then afterwards there will be a third kingdom that will follow. Y luego vendrá un tercer reino. And it's described by the different body parts of the statue. Y estos reinos son descritos por cada parte de la estatua. You know, going from a golden head to the silver chest. De la cabeza de oro al pecho de plata. And there is a bronze, and then iron, and then clay mixed with iron. Y luego está el bronce, luego el hierro y por último el hierro mezclado con barro cocido. And Daniel says this image is a prophetic message to you. Y Daniel dice, esta imagen es un mensaje profético para ti. Because they represent, these parts of the statue represent kingdoms that will come after you. Porque estas partes de las estatuas representan a los reinos que vendrán después de ti. Go back to verse 35. Ahora volviendo al verso 35. Actually, let me see. Let's go to 32 rather. Vamos al 32 mejor. The image's head was fine gold, its chest, arms of silver, its belly and thighs of bronze, its leg of iron, its feet partly iron and partly clay. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. It was while a stone was cut out without a hand, which struck the image on its feet and of iron and clay and broke them in pieces. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Then the iron, the clay, the bronze, the silver and the gold were crushed together, became like chaff from the summer threshing floor, and the wind carried them away and so that no trace of them was found. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. The stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. And Daniel says, hey, listen, these empires, world empires will follow one after the other. Y Daniel dice, estos imperios seguirán uno tras otro, But at the end, pero al final they will be destroyed. serán destruidos. And God will set up a kingdom. Y Dios va a establecer un reino In verse 44. en el verso 44. In those days, the kings of God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Nebuchadnezzar, the king of Babylonia, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, his kingdom is followed by the Medo-Persian Empire. su reino fue secundado por el imperio medo-persa. It actually happened in his son's lifetime. Y eso en realidad sucedió en el tiempo en que estaba vivo Daniel. In his son. El hijo de Nabucodonosor. Yeah, in chapter 5 of Daniel. En el capítulo 5 de Daniel. Verse 30. Verso 30. That very night Belshazzar, king of the Chaldeans, was slain. Darius the maid received the kingdom, being about 62 years old. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Okay, so the golden head was crushed. Now is the silver chest and arms. Ese rey que tomó el poder era ahora el pecho y los brazos de plata. And then the bronze belly and thighs, they represent the Greek Empire. Y el vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego. That will conquer the Medo-Persians. Que sería el imperio que vencería a los medo-persas. And that era is the time between the Old and the New Testament of our Bibles. Y esta es la época entre
el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. The last kingdom is the iron legs. El último reino es el que representan las piernas de hierro, Okay, there's the Roman Empire. que es el Imperio Romano. It's mixed with clay, Está mezclado con arcilla o barro cocido. you know, and the Roman Empire was strong because of militarily was strong, Y el Imperio Romano era militarmente poderoso. but also morally very weak. Sin embargo, moralmente era paupérrimo. And this is the time when Christ came. Y este es el tiempo en el que Cristo vino. And Christ is the stone that came Y Cristo fue esa roca que vino and destroys the world system. y destruyó al sistema mundial. Jesus said that I seen Satan fall down like lightning from heaven. Cristo dijo, yo vi cómo Satanás descendió del cielo como un rayo. He said that the prince of this world is being judged. Él dijo, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. At the cross of Christ, Satan was judged. En la cruz de Cristo, Satanás fue juzgado. Okay. Who is the legitimate king? That's Jesus Christ. ¿Quién es el rey legítimo? Es Jesucristo. But who is the God of this world? ¿Pero quién es el Dios de este mundo? It's Satan. Es Satanás. Ephesians 2:2. Efesios 2:2. And you can say, how is that possible? Y tú puedes preguntarte, ¿cómo es posible esto? Well, it's like David being the legitimate king and Saul usurping his authority. Es como David siendo el rey legítimo y Saúl usurpando su autoridad. Yeah, he wasn't the legitimate king anymore. Él ya no era el rey legítimo. He had the army. Él tenía el ejército. He had the certain powers, but he was not the legal king anymore. Tenía ciertas potestades, pero no era el rey legalmente. Now in the book of Daniel, En el libro de Daniel there is all these prophecies about world empires and the millennial kingdom of Jesus Christ that will come. hay profecías de guerras, de imperios y de el establecimiento del reino de Cristo en su segunda venida. And the earthly millennial kingdom of Jesus El Christ, reino milenario terrenal de Jesucristo. the blessing and the peace, La bendición y la paz. the restoration of Israel Y la restauración de Israel también. is also based on the finished work of Jesus Christ. Todo lo cual está basado en la obra consumada de Cristo. That's why he is the stone that destroys the image that represents the world system. Por eso Él es la piedra que destruye a la estatua que representa al sistema mundial. Okay. In Daniel 9, En Daniel 9 we have the revelation about the exact coming of the Messiah. tenemos la revelación exacta de la venida del Mesías. Daniel 9, Daniel 9, verse 24. verso 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, make an end of sin, make a reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, seal up vision and prophecy, and to anoint the Holy of Holies. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Know therefore that and understand that from the going forth of the commandment to restore and build the Jerusalem. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Until the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks and 62 weeks. habrá 7 semanas y 62 semanas. 3 shall be built again, and the wall even in troublesome times. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. And after the 62 weeks, the Messiah will be cut off, but not for himself, the people of... you can... Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Okay, so it's very simple. Entonces es muy simple.
there is an order that goes out to rebuild the walls of Jerusalem. Hay un orden establecido o hay una orden que estableció que se reconstruyan los muros de Jerusalén, We will study today in the second class. lo cual estudiaremos la segunda hora. That's in Nehemiah chapter 2. Eso está en Nehemías capítulo 2. And from that edict, Y desde ese edicto 444 before Christ, que se promulgó el 444 antes de Cristo, this is our starting point. ese es nuestro punto de partida. And there is basically 69 weeks. Y eso abarca básicamente 69 semanas. 69 weeks, which basically each of them means 7 years in a figurative way. 69 semanas. Sin embargo, la palabra semana representa 7 años. That's Se right. usa de manera figurativa la palabra semana. In this way, it's 1 week. It really means 7 years. Entonces, en tal sentido, semana es lo mismo que decir 7 años. And I mean, we don't have time to go into the details, Y no tenemos tiempo para detallar todo esto, but it is so many years. pero son varios años. This is like so many years. If you do your math, it's so many years. Si haces tu cálculo, va a resultar varios años And so many days. y varios días. With the 360-day Jewish years, Con el cambio del calendario judío, que solo tiene 360 días. and then you will arrive exactly when Jesus entered Jerusalem. Y al hacer la conversión vas a dar con el resultado de la fecha exacta en la que Jesús entró a Jerusalén, These are historically recorded dates, que son fechas registradas históricamente. and it's very precise in Daniel 9 when the Messiah should be coming. Por lo tanto, la profecía de Daniel en cuanto a la venida del Mesías es precisa. 173,880 173.880 days días from the order going out of the order desde que se promulgó la orden to the entrance of Jesus to Jerusalem. hasta el ingreso de Jesús a Jerusalén. This is when he needs to come, and he came exactly when he was supposed to. Esa es la fecha en que vino, y vino exactamente el día que se suponía que iba a venir. And then after his coming and after his crucifixion, Y después de su venida y de su crucifixión, we have the church age that's not revealed to the Old Testament prophets. se inicia la era de la iglesia, la cual no fue revelada en el Antiguo Testamento, But it's followed by the 7-year Great Tribulation period. y este periodo de la iglesia continúa con el periodo de la gran tribulación de 7 años, And that's in verse 27. que está aquí en Daniel 9:27. The Antichrist and his peace pact with Israel. Cuando el anticristo realiza un pacto de paz, un tratado de paz con Israel, Which he will break. el cual él iba a romper. He shall confirm a covenant with many for 1 week, that's 7 years. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa semana es 7 años. But in the middle of the week he shall bring in an end to the sacrifice and offering. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Jesus says, hey, Jesús dice, oye, in Matthew 25, En Mateo- 24, Mateo 24, verse 15. verso 15. This is the great tribulation. This is when it starts. Esta es la gran tribulación, aquí es cuando comienza. And in these chapters of the book of Daniel, Y en estos capítulos del libro de Daniel there is a very precise study on the Antichrist hay un estudio preciso del anticristo and what he's going to do y lo que él
haría. And the movements in world politics. Y los movimientos del mundo de la política. As nations take sides against Israel. Cómo las naciones se organizan en contra de Israel. You know, it's incredible here in the book of Daniel. Es increíble aquí en el libro de Daniel lo que dice. In chapter 12, en el capítulo 12, it says in verse 2, en el verso 2 dice: many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, those who turn many to righteousness like stars forever and ever. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. That is soul winning. Eso habla de ganar almas, Evangelism. del evangelismo. Verse 4, but you, Daniel, shut up the words and seal the books until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Verso 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. This is one of the signs of that the end is very near. Y esta es una de las señales de que el final está muy cerca, Knowledge has increased. que la ciencia se aumentará. You know, instantaneous access to huge amounts of knowledge. El acceso instantáneo a enormes cantidades de información. The second, so Daniel talks about things that are future for us. Entonces Daniel habla aquí de asuntos que son futuros para nosotros. Daniel, the book of Daniel is best studied with the book of Revelation. El libro de Daniel se puede estudiar junto con el libro de Apocalipsis. This is like the revelation of the Old Testament, book of Revelation of the Old Testament. Digamos que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. You know, and it's amazing that one young man who is godly living in Babylon. Y es asombroso que un joven piadoso que vive en Babilonia And he is praying, y está orando, and God sends angels, y Dios envía and ángeles, angels communicate divine wisdom, y los ángeles le comunican la sabiduría and he divina, gets serious revelations about future things for us. y recibe unas revelaciones increíbles que son para nosotros, He knows futuras. this empire, that kingdom, this is the Antichrist, there's the millennial kingdom. Este imperio, este rey, este reino, este anticristo y el reino milenario. And Daniel is like us. Y Daniel es como nosotros. You know, we live in the world system, Nosotros vivimos en el sistema mundial. wicked world. Es un mundo malvado. And God communicates to us wisdom. Y Dios nos comunica su sabiduría. And based on the scriptures, we know what's coming. Y sobre la base de las escrituras sabemos lo que va a venir. And we are preachers and soul Somos winners. predicadores y ganadores de almas. Now go to the book of Ezekiel. Ahora vayamos a Ezequiel. Ezekiel was carried away to Babylon during the second deportation of Jewish people. Ezequiel fue llevado en cautiverio a Babilonia durante la segunda deportación de los judíos. Chapter 1, verse 1. Capítulo 1, verso 1. At the end of the verse, the B part of the verse says, I was among the captives by the river Chebar. Dice a la mitad del verso que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Now, Ezekiel, Ezequiel he is in Babylon. estaba en Babilonia, He's a captive. estaba cautivo, And God is showing him visions. y Dios le mostró visiones, And he shows him a vision y le mostró una visión of the people back in Jerusalem that are still there, de la gente que se había quedado en Jerusalén, the leaders of the Israeli nation, los líderes de la nación israelí worshiping idols que adoraban ídolos in the temple. dentro del templo. Okay, this is still when the temple is not destroyed. Y esto fue
cuando el templo aún no había sido destruido. Okay, there's still a temple in Jerusalem. Todavía había un templo en Jerusalén. Two groups have been already taken captive to Babylon. Dos grupos ya habían sido llevados cautivos a Babilonia. And the leaders of Israel, instead of repenting, they are worshiping idols in the temple. Y los líderes de Israel, en lugar de arrepentirse, estaban adorando ídolos dentro del templo. Chapter 8, verse 1. Capítulo 8, verso 1. Came to pass in the 6th year, 6th month, En el sexto año, en el mes sexto, I sat in my house, the elders with the elders of Judah sitting before me, and the hand of the Lord God fell upon me there. a los 5 días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. God takes Ezekiel in a vision to Jerusalem, back to Jerusalem. Y el Señor tomó la mano de Ezequiel y le mostró una visión de Jerusalén. Here in chapter 8, En el capítulo 8, verse 10, verso 10, God brings him into the temple. Dios lo lleva dentro del templo. I went in and saw there every sort of creeping things, abominable beasts, and all the idols of the house of Israel portrayed all around the walls. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. That's in the temple. Esto era dentro del templo. And the leaders, the elders of the Israeli nation are worshiping idols in the temple. Y los líderes, los ancianos del pueblo de Israel, estaban adorando ídolos dentro del templo. You know, and there is women worshiping idols in verse 14. Y en el verso 14 dice que había mujeres que adoraban ídolos. And in verse 16 there are people worshiping the sun. Y en el verso 16 había gente que adoraba al sol, You know, Inti Raimi. el Inti Raymi. There you go. And God sends a couple angels to kill everybody inside the temple. Y Dios envía un par de ángeles para que maten a todos los que estaban dentro del templo. Now, do you remember how the tabernacle looked on the screen? ¿Ustedes recuerdan cómo se ve el tabernáculo que proyectamos acá en la pantalla? There is the fence around the temple area. The tent area. There was a fence, Fuera del área del tabernáculo había un cerco. right? And then there was a court you could enter, and then there was a big altar, Ese cerco formaba un atrio o patio, and then y there luego was podían ingresar. a tent, basically. Y dentro del atrio estaba la carpa o tabernáculo. You know, and the tabernacle was separated into two places, the holy place and the holy of holies. A su vez, el tabernáculo estaba dividido en dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Do you remember what was in the holy of holies? ¿Recuerdan qué había en el lugar santísimo? The what? The Ark of Yeah, the ark. of El the arca. covenant, Yeah. And what was the top of the ark? ¿Y qué había encima del arca? Two cherubims, yeah. Dos querubines. And that was called the what? ¿Eso cómo se llamaba? That's right, the mercy seat. Correcto, el propiciatorio. And that was basically where the presence of God was. The Y glory ahí of God. era básicamente donde estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. And yeah, of course, Solomon built a temple, and it was basically the same way in the Holy of Holies. Y por supuesto, cuando Salomón edificó el templo, él puso también este lugar santísimo. And it was the presence of God was there over the cherubim. Y también la presencia de Dios estaba ahí sobre los querubines. But because of the idolatry, God says, I will take away my glory from the temple. Pero debido a la idolatría, Dios dijo, voy a quitar mi gloria de este templo. In chapter 10, En el capítulo 10, I'm sorry, chapter 9, perdón, aquí en el capítulo 9, verse 3,
Verso 3. Now the glory of God of Israel had gone up from the cherubim where he had been. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, To the threshold of the temple. al umbral de la casa. Right? He is leaving the temple. God is leaving the temple. Dios estaba yendo del templo. Chapter 10, Capítulo 10, verse 18. The glory of the Lord departed from the threshold. verso 18. Entonces la gloria de Yahweh se elevó de encima del umbral de la casa. You know, the glory is leaving. La gloria de Dios estaba yendo. Okay, if you go to chapter 14, Si vas al capítulo 14, I can't read my handwriting. Okay, chapter 14, capítulo 14, verse 3. verso 3. There was idolatry in the heart, Había idolatría en el corazón de ellos. you know, and God left the temple. Y Dios abandonó el templo. You know, it went from the cherubim and went out the temple and went out the city. Y se alejó de los querubines, y se alejó del templo, y se alejó de la ciudad. So this is serious, you know. Entonces esto es algo serio. You know, God has left the temple, and then afterwards they will destroy the temple. Dios abandonó el templo y después destruyó al templo. You know, and the people, of course, complain because they think that God is unfair. Y la gente, por supuesto, se quejó porque pensaban que Dios era injusto. Smart, you know. But in the book of Ezekiel, Pero en el libro de Ezequiel there is more than just the earthly temple. hay más que un templo terrenal. There is a description of the temple that is to come in the millennial kingdom. Hay una descripción del templo que vendría o vendrá en el reino milenario. And you can see that starting in chapter 40. Esto lo puedes ver en el capítulo 40, verso 8. Well, the whole chapter 40, there is a description. En todo el capítulo 40 está la descripción del templo. Chapter 40 and all the way through 48. Todo el capítulo 40 hasta el capítulo 48 It's millennial kingdom and its characteristics. habla del reino milenario y sus características. You know, there is the millennial temple. Este es el templo milenario. There is the practices of the sacrifices and the feasts. También las prácticas de los sacrificios y las fiestas. And in this time, Y en aquel tiempo there will be this river that the Bible talks about. habrá este río del cual habla la Biblia. In chapter 47, En el capítulo there 47 is a river that will come from underneath the altar. dice que habrá un río que saldrá de debajo del altar. You know, in chapter 47, verse 1. En el capítulo 47, verso 1. There is a river that comes from the altar of God, Hay un río que sale del altar de Dios. and it goes, and it's basically Ezekiel is looking at the river, and it's becoming deeper and deeper as he follows. Y básicamente Ezequiel observa este río, el cual se hace cada vez más profundo conforme él va avanzando. And this river goes from Jerusalem, where the temple is. Y este río sale de Jerusalén, en donde se ubica el templo, It goes to the east, y se dirige hacia el este. and it goes to the river Jordan, Y luego va al río Jordán. and then it goes south to the Dead Sea. Y luego va hacia el sur, hacia el Mar Muerto. It says that in verse 12,
En el verso 20, en el verso 12, Along the bank of the river on this side and that will grow all kinds of trees used for food. The leaves will not wither, and their fruit will not fail. There will be fruit every month, with whether the water flows from the sanctuary. Their fruit will be for food, and their leaves for medicine. y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. If you go back to verse 8, Si vuelves al verso 8, this water flows toward the eastern region, goes down into the valley and enters the sea. When it reaches the sea, it heals its water. y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. So, today the Dead Sea is called dead for a reason. Hoy en día el mar muerto se conoce con ese nombre por una razón. It has 3 times the salt content of the ocean. Se dice que tiene 3 veces más la proporción de sal del océano. Okay. It's filled with salt. It's so salty that nothing can stay alive in that thing. Es decir, es un mar tan salado que no permite que se desarrolle la vida dentro de él. You know, and in the millennial kingdom there will be a life in that. No obstante, durante el reino milenario habrá vida en este mar. It's actually a very popular tourist destination, the Dead Sea. Y de hecho, el Mar Muerto es un destino turístico muy concurrido. You can Google it, Puedes escribir en Google, el buscador, and you will see pictures like people just laying in the sea, floating. y puedes ver fotos de gente que está en el Mar Muerto flotando, echados en el agua, You can't go under the water. ya que no se pueden hundir. You can't, No puedes hundirte because it has so much salt. porque tiene tanta sal. And if you Google it and you look at the images, Y si tú pones en Google las Google Pictures, las imágenes, you will see people just floating in the water and reading newspaper. vas a ver gente flotando en el agua, echados leyendo el diario. You know, they float in the water. It's so salty. Flotan porque no se hunden porque el agua es muy salada. And that water will be healed. Y dice aquí que esa agua será sanada. There is a absolute death, and then there is life. Que ahí ahora hay muerte absoluta, pero luego va a haber vida. It's because something is coming from the throne of God, from the presence of God. Porque va a haber algo que provenga del trono de Dios, de su misma presencia. And the psalm says there is a river that makes glad the city of God. There is a river, psalm, a psalm. Un salmo dice que hay un río que hace feliz el pueblo, la ciudad de Dios. There is nothing that could satisfy us believers than the one that comes from the presence of God. No hay nada que pueda satisfacernos a nosotros como creyentes que no sea lo que viene de la presencia de Dios. But when you have something from God Cuando tienes algo que proviene de Dios and you share it, y lo compartes, you know, the dead can become alive. la muerte se puede convertir en vida. That's evangelism, Evangelismo. you know. Or maybe that's the death of carnality. O tal vez la muerte de la carnalidad. That's also death, Eso es muerte también. you know. When you have something between you and God, that's death. Cuando tienes algo entre tú y Dios, algo malo, ¿no? Eso es muerte. That's the death of carnality, La muerte de la carnalidad. right? Spiritually minded is what? Life and peace. Es tener la mente, pensar espiritualmente es tener una vida en paz. And to be carnally minded is death. Y tener la mente carnal es muerte. You know, you need life. I need life. Necesitas vida, yo necesito vida. Okay, and the third wave of deportation Y en la tercera ola de deportación is when Jeremiah was actually left in Jerusalem, es cuando Jeremías, que de hecho fue dejado en Jerusalén,
Okay, but all the rest of the people was deported into Babylon. Pero el resto de la gente fue deportada a Babilonia. Okay, so 3 waves of deportation, Entonces hay 3 olas de deportaciones, 70 years of captivity, 70 años de cautiverio and then 3 waves of return. y 3 olas de retorno. 3 waves of Hubo return. 3 olas de retorno. So this is fun, no? Esto es divertido, ¿no? This is fun. Es divertido. We got captivity, but in captivity you have people who are following God. Tenemos el cautiverio, pero durante el cautiverio hay gente que está siguiendo a Dios, Okay, and who are receiving prophecies, que está recibiendo profecías, amazing revelations, unas revelaciones maravillosas you know, about our future. sobre nuestro futuro. Now let's go to the book of Ezra. Ahora vayamos al libro de Esdras. And what we are going to do tonight is use the book of Ezra and Nehemiah Y lo que haremos esta noche es usar el libro de Esdras y el de Nehemías, and Ezra and Nehemiah is one book in the Hebrew Bible. que en la Biblia hebrea son un solo libro, Esdras y Nehemías. And this is going to be our timeline, Y esta va a ser nuestra línea de tiempo, our historical background. nuestro trasfondo histórico. It's pretty much like when we studied the books of First and Second Kings. Es como cuando estudiamos el libro de Primer y Segundo de Reyes. That was the timeline from chapter to chapter. Hay una línea de tiempo entre cada capítulo. Hey, here is this prophet fits into our story right here. Oye, mira, este profeta encaja en esta posición aquí. Okay, so here is Ezra and Nehemiah, and this is the Entonces, return stage. Aquí están Esdras y Nehemías y este es el tiempo o la época del retorno a Jerusalén. Okay, so Ezra chapter 1. En Esdras capítulo 1, Ezra 1. Esdras 1, Now in the first verse. en el primer verso. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, the word of the Lord by the word of the Lord might by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: God stirred up the spirit of this Gentile ruler, Dios movió el espíritu de este gobernador gentil. and basically he says, Jewish people, go home. Y dijo básicamente: judíos, regresen a su hogar. I'll give you back all the temple treasures, Les voy a dar los tesoros del templo, and I'm going to give you materials so that you can build your temple. pero además les daré materiales para que puedan reconstruir el templo. This is good news. This is returning. Hoo, hoo, hoo. Estas son buenas noticias, el retorno. And this is the first wave of return. Y esta es la primera ola de retorno. Zerubbabel is the leader, Zorobabel fue el líder and Joshua. Now it's a different Joshua, y Josué. as you know. Este es otro Josué, no el Josué que Okay, conocemos we are más. hundreds of years later. We are not in the conquest stage, Este right? Josué es de cientos de años después. Esta no es la época de la conquista. We are in the return stage. Estamos en la época del retorno. So they start building, Entonces ellos empezaron a edificar. and in chapter 3, Y en el capítulo 3 it's a very joyful event. The temple, the foundation of the temple is laid. hay un evento que era motivo de alegría, ¿no? Porque se estaba estableciendo el cimiento del templo. Verse 6 El verso 6 of chapter 3. del capítulo 3 de Esdras. From the first day of the seventh month, they began to offer burnt offerings to the Lord, although the foundation of the temple of the Lord had not been laid yet.
Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahweh, pero los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. So they had the temple first, the altar. Entonces ellos tenían el altar. And then verse 10, the builders laid the foundation of the temple of the Lord. Y en el verso 10 dice que se echaron los cimientos. The foundation was laid. Se echaron los cimientos. Okay. And there was a national celebration. We have an altar and we are building the temple Y now. hubo una celebración nacional. Hemos construido el altar y ahora estamos por construir el templo. The temple was destroyed by the Babylonians and now we are building it again. El templo había sido destruido por los babilonios, pero ahora lo vamos a reconstruir. Sacrifices. Y vamos a traer sacrificios. Okay, we are Jews. Somos judíos. We have we are sacrificing again. Tenemos los sacrificios otra vez. But Pero there were enemies in the land. hubo enemigos en el territorio. And more than that, it's Satan, the loser, who felt Y más que eso es Satanás, el perdedor. that God was doing a work. Y Dios estaba haciendo esta obra. And he uses politics and accusation. Y Dios usa la política y la acusación And he uses evil communication y la comunicación maligna to cause trouble to the Jews. para causar problemas a los judíos. Chapter 4, En el capítulo 4, verse 6. verso 6, And the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, they wrote an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem. en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. And as a result, they forced the Jews to stop. Y el resultado de esto es que forzaron a los judíos a que construyan el templo. Okay, they accused the Jews Acusaron a los judíos of rebellion. de rebelión. They accused the Jews. There were letters sent to the emperors. Acusaron a los judíos de que estaban The enemy sent letters to o the los enemigos Persians. enviaron cartas al emperador. And basically the Persians were like, the Jews are rebelling, we're going to stop them from building the... Y los persas dijeron, miren, los judíos se están rebelando, entonces vamos a detenerlos. And in verse 23 Y en el verso 23 of Ezra 4, de Esdras 4, Ezra 4, 23 and 24, Esdras 4, 23 y 24, they forced the Jews to stop to build the temple. forzaron a los judíos a que detengan la obra de reconstrucción del templo. Okay, stop. It's illegal not to build the temple. Entonces los detuvieron y dijeron, es ilegal construir ese templo. The government decided it's illegal for the Jews to build the temple. El gobierno ha decidido que es ilegal que los judíos reconstruyan su templo. Okay, so the temple building stopped Entonces se detuvo la edificación del templo for years, por años. you know. And you look at chapter 5, verse 1. Ahora mira el capítulo 5, verso 1. Now the prophet Haggai and Zechariah, the son of Iddo, prophesied. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Okay, who? ¿Quiénes? That's right, Haggai and Ageo y Zechariah. Zacarías. And you're like, man, aren't they like at the back, toward the end of the Old Testament? Y te preguntas tal vez, oye, ¿ellos no son los profetas que están casi al final del Antiguo Testamento? Yes, they are. Sí, ellos son. But hey, this is why we come to Old Testament survey class. Pero por esta razón es que venimos a estudiar el curso de bosquejo del Antiguo Testamento. Historically, this is where they preach, and this is the historical background of their preaching. Porque este es el trasfondo histórico de la predicación de estos profetas. So you can take your pencil or a piece of paper. Entonces toma tu lapicero, marcador o hoja de papel Let's go to the book of Haggai. y ve al libro de Ageo. This is where Haggai fits into our story. Aquí es donde encaja Ageo en nuestra historia. You can use your
You can take your pencil and just write there in the book of Ezra, this is where Haggai is preaching. Puedes tomar tu lapicero y apuntar en tu Biblia aquí en Esdras y poner aquí es donde Ageo predicó. And Haggai he has a message. Y Ageo tuvo un mensaje. And he stirs people who stop building the temple. Y él animó a la gente que se había detenido de reconstruir el templo. Haggai 1 verse 2. Ageo 1:2. He says, "Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built." Así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Yahweh será reedificada. And God is challenging the people. Y Dios estaba desafiando a la gente. Because the people could say, "Wow, it's illegal to build the temple. God understands it." Porque la gente decía, oye, mira, es ilegal reconstruir el templo y Dios entiende esto. And God doesn't understand it. He challenges the people. Y Dios no entiende esto, Dios desafía a la gente. Do you think it's not time for my house to be built? ¿No creen que es tiempo de que mi casa sea edificada? Do you think it's only time for your house to be built? ¿Creen que es solo tiempo de edificar sus casas? God is challenging the people. Dios estaba desafiando a la gente. And maybe He is challenging us too. Y tal vez Él nos está desafiando a nosotros también. He's challenging me for sure. De hecho que me está desafiando a mí. Laios. Is it time for you to build your own little life? ¿Será tiempo para que construyas tu propia vida pequeña? You have your little comfortable life and you have your little plans and you are making sure. Estás elaborando los planes para tu vida. And what about the house of God? Pero ¿qué tal la casa de Dios? Which is the church. La cual es la iglesia. Actually, en realidad. In 1 Timothy chapter 3. En 1 Timoteo capítulo 3. Verse 15. Verso 15. The church is the house of God. La iglesia es la casa de Dios. Or he could say Laios. O podría decir What about Laios. the church, my house? ¿Qué tal la iglesia, mi casa? You are worried about your house. ¿Te has preocupado por tu casa? What about my house? Pero ¿qué tal mi casa? What about church planting? ¿Qué tal el plantar iglesias? What about evangelism? ¿Qué tal el evangelismo? What about visitation? ¿Qué tal la visitación? Visiting the discouraged, visiting the sick. Visitar a los desanimados, a los enfermos. And I say, oh, my house. Pero yo digo, oh, mi casa. I need to shine the floor. Necesito sacarle brillo al piso. I need to make sure there is like my house, Father. You must be interested in my house. Necesito cuidar mi casa, Padre. Tú debes estar interesado en mi casa. And God says, I'm interested in your house. The problem is you are not interested in my house. Y Dios dice, yo estoy interesado en tu casa, pero el problema es que tú no estás interesado en la mía. Verse 6. Verso 6. You have sown much and bring a little. You eat, but you do not have enough. You drink, you are not filled with drink. You clothe yourself, but no one is warm. He who earns wages puts the wages into a bag with holes. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hey, I'm working so hard. God bless my life, please. Dios, estoy trabajando muy duro. Por favor, bendice mi vida. Bless me, Lord. Bendíceme, Señor. Bendice mi trabajo. Bendice mi salud. Bless my retirement plan. Bendice mi plan de jubilación. Sí, jubilación. Bless my mother, bless my bendice cat. a mi madre, a mi gato. Bless my spaghetti. Bendice mi espagueti. Bless my hair. Bendice mi cabello. Bless my, bless my car. Bendice mi auto. Bless my grandmother. Bendice a mi abuela. Bless my dog. Bendice a mi perro. And God is like, y Dios dice, your world is tu mundo so es tan limitado. You are limited. Estás limitado. And you know what? ¿Y sabes algo? Sometimes it's God. A veces es Dios. Sometimes it's from God. A veces esto es de Dios. When I sow much and bring in little. Cuando siembro mucho y cosecho poco. Sometimes it's God.
God A veces es Dios to get my attention. para captar mi atención. Now this message is not being preached in a whole lot of church. Y este mensaje no es predicado en muchas iglesias, ojo. It's not. No lo es. But it's God. Pero es Dios el que lo hace. It says in verse 8. Dice en el verso 8. He looked for much, but indeed it came to little. Go up to the mountains, bring wood, build a temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahweh. My calling in life Mi llamamiento en la vida is to know Jesus Christ, es conocer a Jesucristo, to glorify Him, es glorificarlo, by submitting to Him and to be used sometiéndome by Him. a Él y siendo usado por Él. He wants to be glorified. Él quiere ser glorificado. That's His objective. Ese es su objetivo. Number 1. Número 1. It's not my comfort. No es mi comodidad. Verse 9. Verso 9. You looked for much, but indeed it came to little. Buscáis mucho y halláis poco. When you brought it home, I blew it away. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. There it is. Ahí está. I bring it home. Lo voy a llevar a casa. And this is what God does. Y eso es lo que Dios hace. It's gone. Se fue, adiós. It's gone. It's gone. Se desvaneció. My little savings, Mis ahorritos, my little stuff, mis cositas, God Dios blows it away. las sopla. God bless my finances. Dios bendice mis finanzas. There it is. Ahí está. ¿Pero qué? Because you are cheating yourself. Porque te estás engañando a ti You mismo. are cheating Te yourself. estás engañando a ti mismo. Calling for Yo you. tengo un llamamiento para ti. I want to use you Yo quiero in usarte a supernatural de way. una manera sobrenatural. Okay? And, ¿De acuerdo? and don't be busy with the things of the No world. te ocupes, no estés ocupado con las cosas del mundo. God says, I blew it away. Why? Dios dice, yo lo soplo. ¿Por qué? Says the Lord of hosts. Dice el Señor de los ejércitos. Because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Taking care of my house, Cuidando mi casa, taking care of my stuff, cuidando mis cosas. and neglecting the house of God, the work of God, the ministry. Y siendo negligente con la obra de Dios y el ministerio. Okay? That's what it is. Eso es lo que es. There it is. There you have it. Ahí está. Ahí lo tienes. You know, sometimes it's my selfishness A veces es mi egoísmo that holds back the blessing of God in my lo life. que detiene la bendición de Dios en mi vida. Sometimes it's many times A it's veces, no, self- muchas veces es mi egoísmo. It's my life. Es mi vida. When I'm full of myself. Cuando estoy lleno de mí mismo. When I only care about my stuff. Cuando solo me importan mis cosas. And God can withhold the blessing Y Dios puede retener la bendición to call for my attention. para llamar mi atención. Chapter 1, Capítulo 1, verse 13. God says, I am with you. verso 13 dice, Dios dice, yo estoy contigo. Verse 14, the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel. Verso 14, y despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel. And they started to build the temple. Y empezaron a edificar el templo. And that's amazing. Eso es increíble. You know, they start building the temple. Empezaron a edificar el templo. This is the second temple. Este fue el segundo templo. And this temple has it's going to be very important. Y este templo llegaría a ser muy importante. Okay? But I'm only going to tell you why after the break. Pero So no les you voy a come decir por qué hasta después del break de 10 minutos. back. Okay? ¿Ok? So come back after the Así break. que regresen después de 10 minutos.